Ya toda la parte teórica ya lo hemos terminado, hemos visto sobre qué era un proyecto, qué relación tiene con Project, cuáles son los puntos fuertes, en qué se centra lo que vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué tal, Juan Miguel? ¿En qué se centra? ¿Sobre qué va el tema que vayamos a realizar? ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces todas esas cositas ya las hemos visto, las hemos repasado. Ahora ya nos centramos más dentro de la aplicación. ¿Qué tal, John? La clase pasada, de las cuales les había mencionado que había un documento, en el cual se llamaba plantilla. Les había comentado que ingresen y elaboren. ¿Qué tal, Patricia? Elaboren un- una lista, un proyecto también podría llamarse, concerniente a la preparación de un plato, ¿no? Ya sea algo de postre o alguna rutina en la cual sean pasos a seguir. Y bueno, la mayoría que esté de esa manera escalonada, ¿no? En cascada, para que se vayan familiarizando con la aplicación. Eso fue lo que les había pedido la última vez que tuvimos reunión, para que vayan practicando, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a ver concerniente a lo que es vinculación de tareas, ya que las tareas o las las actividades que nosotros planteamos o planificamos dentro de la aplicación eh, eh, tienen que estar relacionadas o vinculadas. ¿Saben? En ese documento que les he compartido, que es este de aquí, que se llama plantilla, más o menos está de esta manera. ¿Sí? Más o menos está de esta manera, en lo cual está inicio del proyecto, fin del proyecto, actividad uno 2 y 3 y dentro hay actividades, ¿no? También recordar que la clase pasada hablamos sobre los tipos de tarea, que básicamente eran tres, que eran las tareas normales, o sea, las actividades, luego las de resumen. Las tareas de resumen son las que agrupan. Ya las tareas de resumen, que son estas de aquí, son las que agrupan las actividades, las que están acá en color negro, negrita. Y por último, las tareas de hito. ¿Cuál era la finalidad de las tareas de hito? Es simplemente para marcar, ¿no? Para limitar o mencionar que en ese punto inicia el proyecto y que por acá se termina el proyecto. Entonces, esa es la única finalidad que tiene. Por lo tanto, esa actividad o tarea no tiene día, no tiene duración, porque nuevamente no es una tarea en sí. En cambio, el resto sí. Ahora, eh, la cantidad de días que te muestra la tarea de resumen es la sumatoria de los días que consta todo este proyecto. Como todo esto dura 4 días, por eso que menciona que acá es 4 días. ¿Y por qué está entre en interrogación? Porque ha sido elaborado mediante automático. Lo cual no es ninguna diferencia, no es ningún problema que acá diga 4 días o con interrogación. Sí, eso no causa algún impacto más allá de cómo trabajamos. Entonces, esas tres cositas sí tienen que recordarlas bien bien. Ahora, basándonos en la teoría o lo que hemos visto en las clases anteriores, nosotros, sí, nosotros vamos a utilizar una metodología que se llama en cascada. Sí, vamos a utilizar una metodología que se llama en cascada. ¿Y qué significa en cascada? Que va a venir una actividad después de otra. Muy similar a como lo están viendo aquí, ¿no? Cada tarea, si nos percatamos o nos damos cuenta, está prácticamente una por día. No hay ninguna tarea aquí que se esté no hay ninguna tarea que se esté llevando a la vez, al mismo tiempo, con otra tarea. Entonces, este es el esquema más estándar de lo que es en cascada. Nuevamente menciono una tarea después de otra, que a la vez es la que más se utiliza, porque es bastante simple, es bastante práctico y a la vez la mayoría de cosas se realizan de esta manera. Necesita uno terminar una tarea para iniciar otra. También ya por teoría hemos visto cuatro metodologías, ¿no? En cascada, Prince2, Ágile y cadena crítica. Bueno,
Concerniente a lo de los colores que preguntaron también la clase pasada, porque acá está de color rojo y de repente, ¿no? De repente en mi project está de otro color. Es porque aquí yo lo he modificado acá. Clic derecho. Y esto también lo mencioné. Escala temporal. Periodo no laborable. Y ahí si gustan pueden escoger un color. El color que les parezca más agradable, ¿no? Y en mi caso, para hacer contraste, como las barras son de color azul, escogí el color rojo. Pero si gustan pueden escoger otro color, ¿no? No puedo escoger estos colores porque son casi parecidos a las tareas. O sea, tengo que escoger un color que haga contraste, ¿no? Entonces, de repente me gustaría morado, ¿no? Pero para que haga más contraste, preferí escoger el color rojo, ¿no? Ahí está. La trama de igual manera, ¿no? El diseño que más te agrada. Entonces ahí más o menos se ve una diferencia entre la tarea y los días feriados. Ahora, ¿es importante cambiar acá la escala? La respuesta es que sí. Cuando nosotros empecemos a trabajar, plantear la escala o asumir la escala es algo muy importante. Porque si nosotros hemos empezado por aquí, que es con la creación del horario, entonces si hemos creado o elaborado un horario, entonces sí es necesario que lo apliquemos, ¿no? A ver, practicando un poco de eso, ¿cómo se crea un horario? Crear calendario, espero que también lo hayan practicado. Colocarle un nombre que tú gustes, ejemplo, por darle un nombre, ejemplo, basado en el estándar, aceptar. Entonces este calendario que ya es una copia del estándar, aquí ya puedo hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, dentro de semana laboral, se me ocurre que solamente trabaje los días lunes, miércoles y viernes. Son los únicos días laborables. El resto de días va a estar como no laborable. Entonces, ¿cómo hago ese cambio? Acá, doble clic, establecer días en estos periodos laborales en específico que van a ser los días lunes, miércoles y viernes. Dije no, lunes, miércoles y viernes. Son los días que se va a trabajar. Aceptar. ¿Y cuáles son los días que no se va a trabajar? Los días como periodo no laborable va a ser el domingo, el martes, jueves y sábado. Como periodo no laborable. Ahí está. Entonces, los días lunes, miércoles y viernes sí se trabaja. Los días que están de color gris son los días que no se trabaja. Ahora, algo importante del calendario predeterminado es que ese cambio que yo acabo de hacer se va a ver reflejado en todo el calendario. O sea, si yo me paseo por todos los meses, ahorita estamos 2022, abril, mayo 22. Si me paseo por todos los meses, ese cambio que he hecho se va a ver en todo el calendario. ¿Qué pasaría si yo quiero que solo sea un cambio para un solo día? Entonces ahí va a depender de dos cosas. Si quieres que ese día sea feriado, o sea, no laborable, o que ese día tenga un horario distinto. Recordando eso, si yo quiero que un día sea, por ejemplo, que se ingrese más tarde, está dentro de semana laborable. Entonces ahí coloco, por ejemplo, ingresar más tarde, para que se entienda. Ingresar más tarde. Entonces ese día que yo he marcado, que es el día, hoy día justo 18 de mayo, puedo aquí modificarlo en detalles. Y en detalles, que es el día, recordar el día miércoles, detalle miércoles, establecer como periodo específico y ahí puedo cambiar el horario. Ya sea que ingrese más tarde como ingrese más temprano. Por ejemplo, dije ingresar más tarde. Entonces voy a colocar acá que ingresa a las 12, por ejemplo. 12. Y que va a salir más temprano. Ya no a las 9 horas, sino a las 18. A aceptar. Entonces aquí se ve que ese cambio se ha realizado. El día va a ingresar a las 12 y va a salir a las 6 de la tarde. Pero solamente para ese día. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que en verdad sea feriado? Entonces eso se hace en excepciones. Excepciones, selecciono un día, pero no cualquiera, sino un día que sea laborable, porque el resto ya se sobreentiende que es feriado, o sea, no laborable. Entonces selecciono, por ejemplo, un día, a ver, 25 de mayo. Entonces coloco, por ejemplo, feriado por cumpleaños. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces ese día ya no es necesario cambiarle el horario porque cuando yo lo selecciono, mira, está bloqueado.
¿Por qué? Porque es feriado, al igual que los días de color gris. Entonces, esas cuatro cositas, esos cuatro cambios, nuevamente también espero que los hayan practicado. No hay problema si te equivocaste, vuélvelo a hacer, crea otro calendario. ¿Qué pasa si no salió como esperabas? Entonces crea otro calendario. El link es el mío. Pueden comentarle por favor en el chat a su compañera que es el link. Pueden compartir el link. Hasta ahora, bueno, siguen preguntando por el link cuando ya he comentado de la primera sesión que el link es el mismo. Bueno, escríbanle por favor en el grupo el link, por favor. Gracias, Lili. Entonces, esas cuatro cositas, o esos cambios, espero que los hayan nuevamente practicado. Nuevamente menciono que si se han equivocado no hay problema, simplemente creas un calendario nuevo. Creas un nuevo calendario. Entonces, supongo que me equivoqué. No salió como quería. Creé un nuevo calendario. Creo basado en el estándar y agrego otro más. ¿Sí? Creo, le coloco un nombre, ejemplo 2, y vuelvo a crear el siguiente calendario. Entonces, eso también es importante. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto? Entonces, como yo ya creé este calendario que no aceptar, como yo ya tengo creado un calendario que me falta, ya que el calendario no se asigna automáticamente. El calendario no, ¿sí? El calendario no se ha asignado de forma automática, sino que yo tengo que configurar esto. ¿De qué manera? Entonces le doy clic derecho, escala temporal, periodo no laborable, calendario ejemplo, que es el calendario que he creado en este momento. Entonces le doy calendario ejemplo y ahora ya se va a visualizar. Aceptar. Entonces ahora este calendario que tiene periodos no laborales ya se visualiza. A ver, vamos a ver si lo asigné bien. A ver. Sí, ahí está, correcto. Calendario ejemplo. A ver. Vamos a ver cómo está el ejemplo. Ahí está, ¿no? Y adicional a eso también tengo que asignarlo acá. En información del proyecto, calendario ejemplo. Ahí está. Entonces ahí ya se asignó el calendario que había creado. Y entonces ese es el punto de inicio, lo cual en los proyectos que vamos a crear yo lo voy a tomar como opcional, pero sí, si vayan a aplicarlo en algún momento, sí es necesario que conozcan y sepan utilizarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo en el calendario estándar? No hay problema, se puede utilizar, pero es algo bastante genérico. Entonces, como por ejemplo, la palabra te venga a la mente más sobre cargadores. O sea, tú puedes comprar un cargador genérico y uno original. Ambos va a cargar el celular, pero va a haber también ciertas diferencias. En este caso es igual. Puedes tú utilizar el estándar, el genérico, pero a la larga o ya algo más específico va a haber diferencias. Entonces eso ya también depende de cada uno. Ya, concerniente al tema del día de hoy que vamos a ver, ya vamos a entrar en lo que es vinculación de tareas. Y esto es lo que es importante y la respuesta es sí. Porque si estamos hablando de un proyecto en el cual todas las tareas acá deben estar relacionadas, hasta el momento ninguna está relacionada, voy a volver a abrir esta plantilla, ya que la he modificado bastante. Nuevamente comento que ese documento que se llama plantilla, usted ya lo he subido, ya lo pueden descargar. Y este de acá no es. O sí, voy a utilizar este de acá. No, no. Ya acá está. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es sobre la vinculación de las tareas. Ahora, hay una forma bien rápida de vincularlo todo. Pero esta forma de vincular es únicamente cuando quieres o cuando utilizas la metodología en cascada. Nada más. Repito, esta forma de vincular que voy a hacer ahorita es cuando se utiliza la metodología en cascada. Nada más. A ver, presten mucha atención cómo se vincula en este contexto. Que es bien fácil. ¿Sí? Miren, se selecciona todo.
y le doy clic en esta opción que dice vincular o control F2. Mira, y ya se vinculó todo. Ahora nuevamente selecciono todo el proyecto y hay una opción dentro de la pestaña de tarea en programación que dice vincular las tareas seleccionadas. Entonces le doy un clic ahí. ¿Y qué ha sucedido? Que ahora cada tarea tiene una flechita. ¿Se han dado cuenta? Tiene una flechita. A ver. Miren, así estaba en la plantilla que les he compartido. Y ahora que le he dado clic donde dice vincular, ahora ya todas las tareas, como están observando, de cada bloque se han vinculado. Un detalle importante: cuando uno vincula de esta manera, nótese que se han vinculado las tareas de cada bloque. O sea, todo este bloque está vinculado. Todo este bloque está vinculado y todo el siguiente bloque también está vinculado. ¿Qué faltaría? Vincular este bloque, este con este. Y este con este. Y eso sí no lo hace de manera automática. Otro detalle: hay una columna que se llama predecesoras. Y esa columna tiene un número. Ahora, ¿qué significa el número que tiene cada uno? Ese número significa con qué tarea se ha vinculado. Ya, otro detalle: cada tarea, lo que nosotros colocamos acá son las etiquetas o nombres. Son los nombres que les hemos asignado. Pero por defecto, cada tarea tiene un número. Por ejemplo, acá dice número 1. Y es porque esta tarea, que se llama actividad, que es una tarea de resumen, se ha vinculado con la número 1, que es la de tarea de hito. Por acá dice 3. La tarea número 3 se ha vinculado con la tarea 4, que dice tarea 2, se ha vinculado con la antecesora, o sea, con la tarea que se llama tarea 1. Entonces ahorita de repente les parezca un poco engorroso, ya que acá dice números y acá también dice números y se confundan un poco con estos números. Esto es porque este es un esquema que yo he asignado con números. Cuando uno va colocando nombres ya no hay ese problema, ya que como hemos visto en otro caso, acá puede decir preparación del chaufa, preparar el arroz, o sea, ya no dice números, solo como esquema le he colocado de esa manera, tarea 1, 2, 3 hasta la número 12. Pero nuevamente, estos números de aquí, repito, guíense de los que están por acá, de los números que están en esta primera columna. Entonces, ¿por qué acá dice número 3? Porque esta tarea número 4 está vinculada con la 3. Casi siempre está, casi siempre está vinculada con la tarea anterior. Por ejemplo, acá porque dice 12, porque está vinculada con la tarea número 12, que es la tarea de, de resumen. Acá la 15 con número 15, 14 con 14, 13 con 13. Entonces, tener en cuenta ese detalle. A ver, leo comentarios, han escrito algo. Dice, ¿qué tal, Milagro? Buenas noches. Ya, ¿qué me faltaba acá? Vincular la tarea que aquí nos ha vinculado. Por ejemplo, acá, ¿qué falta vincular? La tarea número 4 con la tarea número 5. O sea, esta de acá. Esta tarea número 5, ¿sí? Esta tarea número 5 no está vinculada. Y les pregunto, ¿qué número debería ir acá? ¿Con qué número se debería vincular? Acá, en este espacio. El 7, no. ¿Qué número? A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Qué número debería ir acá? Parece que recordar un poco lo de la tarea. Decía, la tarea de hito no es una tarea en sí, simplemente es para marcar. Las tareas de resumen no son tareas en específico, sino son para agrupar. Entonces, la tarea número 5, que sí es una tarea, ¿cuál es la tarea antecesora? La 4. Claro, correcto, pero ¿qué número es? 6. Correcto, número 6.
O sea, se llama tarea 4, pero está en la número 6. Entonces el número que debería ir... ¿no? Claro, correcto, ubicación 6. A diferencia de Excel, estos solo son números, no tienen letras. Entonces es la que está en el número 6. Entonces miren cómo está. Aquí, para hacia acá, debe haber una flecha. Entonces aquí puedo colocar ese número 6. ¿Y ahora qué va a suceder? Miren, ahora sí, ya se vinculó con la siguiente tarea. A ver nuevamente. Cuando hemos vinculado todo de manera manual o de manera rápida, que ha sido con esta opción, todo se ha vinculado en bloque. Bloque 1, 2 y 3. Pero ¿qué falta? Falta vincular el fin del primer bloque con el inicio del siguiente bloque. Entonces para eso hay varias formas. Una de ellas, que me parece la que tiene que conocer porque es más analítica, es esa de ahí. Y sí es bueno que lo vean de esa manera. Si yo sé que estoy en la tarea 8, aunque se llama 5, o sea, estoy en la fila 8, la tarea que está antes de esta no es esta de aquí, porque esto es de grupo. Es la que está en el número 6. Entonces ahí le corresponde el número 6. Entonces coloco el número 6. Listo. Siguiente, falta vincular ahora otras dos más. ¿Cuáles son las otras dos más? Acá, falta vincular esta con esta. Entonces hay que ir al diagrama. Entonces en el diagrama acá, este espacio en blanco, nuevamente la misma pregunta. ¿Qué número iría acá? ¿Qué número debería ir acá en la tarea 9 que está en la fila 13? 11. Claro, correcto. El número 11. ¿Por qué? Porque la tarea que le precede, que se llama tarea 8, está en la fila 11. Entonces el número que debe ir acá es el número 11. Ahora, ¿por qué acá queda vacío? Se preguntarán. Ya que es el único que no tiene número. Porque al ser la primera tarea en sí, no hay ninguna que esté detrás. ¿Sí? Nuevamente repito, este es de hito, no cuenta. Este es de proyecto, disculpa, de resumen, tampoco cuenta. Por lo tanto, no tiene ninguna tarea que esté detrás o que le preceda. Por lo tanto, está vacío. ¿Siempre va a estar vacío? Y la respuesta es que no. Solamente que como estamos haciendo de esta manera escalonada, que se llama, esto tiene un nombre de un tipo de relación. Esto se llama relación de fin a comienzo, que es lo que vamos a ver un rato en la teoría. Este tipo de relaciones se llaman de fin a comienzo. Y vamos a ver, creo que son 4 tipos de relaciones que tienen las tareas. Entonces, hasta este punto ya las tareas están vinculadas, o al menos todas las tareas que tenía este esquema, desde la primera hasta la última tarea. Y ahora, ¿es importante que todo esto esté vinculado? Y la respuesta es que sí. Sí es importante que todo esto esté vinculado. ¿Por qué? Porque si yo hago un cambio acá, por ejemplo, disculpen, esto dura un día. ¿Qué pasa si yo le coloco 2 días? Si yo le coloco 2 días, ahora todo el esquema se va a mover. Ahí como están viendo, todo se está moviendo. Yo aumento los días y todo se está moviendo en bloque. ¿Qué pasaría si yo hubiera hecho esto sin vincular todo? ¿Pasará lo mismo? Mira, antes de haber hecho esas vinculaciones que faltaba. Ahí está. Así es como estaba en un primer comienzo. Sin vincular los bloques. Entonces yo acá puedo aumentar los días. Ah, no, sí, está no vinculado. Ahí está, ahora sí, ya no está vinculado. Y entonces decía, yo puedo acá aumentar los días y simplemente se va a mover lo que está vinculado, más no lo que no está vinculado. Entonces ese es un detalle muy importante. A ver, voy a colocar otro ejemplo para que se entienda mejor, ya que esto es importante. A ver, uno más pequeñito por acá, a ver. Por ejemplo, ahí tenía acá no tarea 1. Recuerden siempre cambiarlo a manual. Ya esto, disculpen, automático. Y esto con la práctica se les hace más fácil y se van a acordar. Tarea 1. Tarea 1, tarea 2, tarea 3.
Y por acá voy a colocar estas tareas. Tarea 4, tarea 5 y tarea 6. Ya. Entonces, yo voy a vincular estas tres. ¿Sí? Voy a vincular estas tres de esta manera. Y miren, ya se vincularon las tres. Y automáticamente se movió una después de otra. ¿Por qué? Porque nuevamente menciono, repito, que la tarea en cascada o la metodología en cascada es la que se utiliza más o viene por excelencia por defecto. Por eso que lo he vinculado de esta manera. Pero repito que no es la única forma de vincular. Ahora, por ejemplo, voy a agregar acá una tarea más. Tarea 7. Tarea 7. Ya. Ahora vincular estas dos tareas. Y miren, si yo muevo esta tarea, estas dos que están vinculadas no se van a mover. Así yo agregué los días. A ver, miren, voy a aumentarle los días. Y no se están moviendo estas dos. Yo por acá también puedo mover los días. Y tampoco se va a mover. ¿Por qué? Porque no están vinculadas todas las tareas que conlleva este bloque. Cosa muy distinta sería si todo estuviera vinculado. Ahora sí. Y ahora si yo hago un cambio acá en cualquier tarea, por ejemplo le coloco más días, todo se va a mover. Entonces, que todo se mueva en bloque sí es importante o sí es bueno en esta metodología. En la de cascada porque se entiende que todo es un solo grupo, ¿no? Ahora, si de repente en el proyecto no se entiende así, entonces ya no necesita uno vincular. Pero nuevamente para nuestro contexto, para nuestro proyecto que vamos a utilizar, todo va a estar vinculado. Todo, absolutamente todo. Entonces aquí falta vincular con lo de arriba también. Y todo tiene que estar así. Una tarea después de otra. ¿Por qué? Nuevamente repito por qué. Porque estamos utilizando la metodología en cascada. Si no fuera en cascada y fuera otra, o hacerle alguna variación, entonces ya no se cumpliría esto de aquí. Que no necesariamente una esté después de otra. Y acá se entiende mejor porque acá está mucho más... hay más bloques, hay muchas más cosas. En cambio el otro es un ejemplo más chiquito, ¿no? Del por qué se tienen que vincular. Ahora, ¿hay otra forma de vincular? Y la respuesta es que sí. Hay otra forma de que podemos nosotros vincular nuestras tareas. ¿Cómo sería eso? Vamos a ver. Acá. ¿Cómo sería la vinculación de tareas? A ver, yo puedo hacerlo. Voy a mencionar una más ahorita. Por ejemplo, de esta manera. A ver, miren, presten atención. Una sería así. Voy a moverlo esto manualmente para que se vea el cambio. Ya, miren. Selecciono acá, ven esa flechita que aparece apuntando al lado derecho. Le doy un clic izquierdo. Disculpa. Acá. Ay, ¿dónde está? Ahí está. Tiene que aparecer esta de aquí, disculpen. Esta flecha de 4 puntas. Ahí está. Y ven que apareció este simbolito, que es ese mismo de ahí, no sé si se nota, como cadena, hacia el otro lado. Ya, esa es la otra forma de vincular. Y de repente, a algunos se les haga más práctico. De repente no. Algunos de repente prefieren vincular colocándole acá los números. Eso ya depende de cada uno. Ya depende de cómo quieras vincularlo. Ya que lo que yo acabo de hacer es lo mismo que yo colocar acá un número. Entonces, mira, es el mismo resultado. A ver, nuevamente. Puedo colocarlo acá. Y si quiero vincularlo, ahí, que aparezca ese símbolo. Ya. Y repito, el resultado es el mismo. Como pueden observar, está el número 1. O sea, no hay ninguna diferencia. Esa es la segunda forma de vincular. Tercera forma de vincular. Vamos a hacerlo por acá. La tercera forma sería así. Dándole a clic acá, clic izquierdo. Predecesoras. Seleccionar qué tarea le va a predecer. O sea, va a estar antes de esta tarea. Por ejemplo, la que está detrás es la que se llama tarea 4.
Entonces acá selecciono la tarea número 4. Esa es la tarea que le precede. Ahora, ¿qué tipo de relación? Como comenté, hay tipos de relaciones. Y la que viene por defecto es de fin a comienzo. Fin a comienzo. O sea, el fin de la primera y el comienzo de la siguiente. Aceptar. Y el resultado nuevamente es el mismo. Entonces ya estamos viendo tres tipos de formas de vincular una tarea. La primera en bloque. Acá. Vincular. La más práctica o la que más se utiliza. La segunda sería seleccionando en esta área del diagrama de Gantt con qué voy a vincular. Y la tercera sería ingresando a la tarea. Esta de repente es la más, ¿cuál sería la palabra? La más teórica. Ya que acá tengo el panorama completo o todas las opciones de cada tarea. Dándole doble clic izquierdo, se habilita todo. Se habilita todo lo que conlleva esa tarea. Y de repente es más compleja porque te deja hacer muchas más cosas. Predecesoras, seleccionar y qué tipo de relación. Ya, entonces ya depende de cada uno de qué manera quiero vincular. Practicando un poco lo que acabamos de hacer, vamos a vincularlo todo de esa manera. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería vinculando esta tarea? Entonces, yo estoy ahorita en la fila 2. ¿Y cuál es la tarea que le precede? La número 1. Entonces coloco acá número 1. Ya se vinculó. Estoy acá en la fila número 3. ¿Qué fila le precede? Número 2. Y así como jugando voy relacionando, ¿no? Acá, la tarea número 4. A pesar que acá hay un espacio, la que le precede, ¿cuál es? La que está en la fila número 3. Te coloco 3. Estoy en la tarea 5. La que le precede es el número 5. Y por último, la que le precede es la número 6. Y entonces, miren, se ha vinculado todo en cascada. El resultado sería el mismo si lo hago de esta manera. Seleccionando todo. Ahí está. El resultado es el mismo. Y nuevamente ya depende de cada uno cómo quiere vincular. Pero sí es importante, así lo hagas de esa manera, que es vincularlo todo con un solo clic, de que sepas el por qué. ¿El por qué dice número 3? Porque se está relacionando con la que le precede. A ver, ahora volvamos a la teoría. Entonces, ya hemos visto que las tareas tienen vinculaciones. Acá. Y así como hay vincular, hay lo contrario. Desvincular. Pero es lo mismo que yo hiciera control Z. Por eso no lo he mencionado. Yo sé que si yo presiono control Z retrocedo una acción. Y sería lo mismo que yo le dé clic acá, que es para desvincular. O sea, igualmente va a retroceder. O igualmente lo va a desvincular. Ya vuelvo a la teoría. Entonces, hay 4 tipos de relaciones dentro de Project. ¿Cuáles son? De fin a comienzo, de comienzo a comienzo, de fin a fin y de comienzo a fin. Las dos últimas son las más raras. La de fin a comienzo y comienzo a comienzo sí tienen bastante utilidad, o sé si se aplican, pero el resto de tareas son, disculpen, las últimas dos relaciones sí son bien situacionales. Son pocos los contextos donde las tareas se relacionan de fin a fin y de comienzo a fin. A ver, de fin a comienzo ya lo hemos visto, que es termina una tarea e inicia otra. Termina uno e inicia otro. De comienzo a comienzo sería esto algo similar a esto, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer un plato, ahí por ejemplo yo puedo hacer estas tres cosas a la vez al comienzo. Puedo poner la sartén para freír el huevo, a la vez puedo poner para hervir agua y a la vez puedo prender la cocina para preparar el arroz. Como estas tres tareas las puedo hacer en simultáneo, entonces las puedo relacionar de comienzo a comienzo. Entonces esto sí se puede hacer. Relacionar tareas cuando inician prácticamente en simultáneo, ¿no? O sea, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, ¿no? El mismo día. Entonces cuando sucede eso, sí se pueden reunir de comienzo a comienzo. ¿Qué sería la letra C a C?
o sea, CC, comienzo, comienzo. Luego viene la de fin a comienzo, que como mencionaba es bien situacional, y comienzo a fin de igual manera. Eso ya lo vamos a ver dentro de la aplicación, que sería un esquema bien un poco rarito. Ahora, concerniente a lo de las tareas, así se vería dentro de las vinculaciones. A ver, miren por acá. Por ejemplo, la de comienzo a comienzo se va a ver así. En el mismo día, se han vinculado esas dos tareas. Esta de aquí es la que estamos viendo más usualmente. Y un detalle, las tareas de fin a comienzo no necesariamente llevan acá las letras FC. A ver, yo sé que la relación de fin a comienzo es FC, pero dentro de Project no es necesario que en esta columna de EDT, o sea, la columna de relaciones, lleve esa simbología, ¿sí? No es necesario que aquí diga FC. Basta con que esté el número que le precede. Es el único caso. El resto sí necesita. El resto sí necesita llevar un tipo de relación. O sea, las letras, ¿no? CC, CF y FF. Ahora, para hacer ese tipo de relaciones también hay las mismas formas que he mencionado. Entonces, ¿cómo se vería la de comienzo a fin? Que es lo contrario de esta de acá. Ya que este es FC y este es al revés. Esta se vería así. Miren, se relaciona el comienzo de una tarea con el fin de otra. Y esto es lo contrario que hemos estado haciendo, que era el fin de una con el comienzo de otra. Y acá, repito, es al revés. El comienzo de una con el fin de otra. Este es otro tipo de relación. Y por último, así como hay de comienzo a comienzo, hay de fin a fin. Y acá se está viendo ese tipo de relación. Sí, a ver, mírenlo bien. ¿Está bien? ¿No lo ven? Son los únicos cuatro tipos de relaciones que tiene Project. Comienzo a comienzo, de fin a comienzo, CF de comienzo a fin y de FF que es fin fin. ¿Está bien? Ahí está. Ahora volvemos a Project. ¿Cómo serían esas relaciones? A ver. Por acá. Bueno, entonces ya como hemos visto otras formas de relacionar, vamos a colocarlo acá de esta manera, ¿no? Colocando números. Como dije, acá la que le precede es el número 1. Entonces ya se relaciona de 1 a 1. Por acá, por ejemplo, si yo quiero hacer el tipo de relación de FF, entonces aquí coloco cuál le precede. Le precede el número 3. Pero como quiero que sea de comienzo a comienzo, le coloco CC. Y miren, ya se relacionó de esa manera. CC. Por acá quiero que sea de, por ejemplo, ya dije fin comienzo al revés. De fin, de comienzo a fin. ¿Sí? De comienzo a fin. Entonces sería acá la que le precede número 5. Y sería de comienzo a fin. No necesariamente en mayúscula. Entonces miren lo que va a pasar. Me va a preguntar. La tarea se va a mover. A aceptar. Porque este es otro tipo de relación. Lo que ha hecho es mover esta tarea que estaba por aquí, la movió un día anterior. Para que se pueda realizar o llevar a cabo este tipo de relación. A eso se debe. Y por último, la que es FF, ¿no? La que le precede la número 6, FF. Que sería de fin a fin. Entonces estas dos tareas, a pesar de que no están en el mismo día, se están llevando FF, ¿no? De fin a fin. Ahora voy a colocarle esa por aquí. A ver, tarea 7, tarea 8. Y que estas dos se relacionen de fin a fin. ¿Cuál es la que le precede? La número 9.
Se colocó 9 FF. Entonces ahí se relacionaron de fin a fin. A ver, repasando un poco. Estas dos últimas relaciones, nuevamente no las vamos a ver mucho. En realidad se ven poco o casi nada. Porque son pocos, muy rarísimos, los contextos donde se tenga que utilizar esto. De fin a fin o de comienzo a fin. Normalmente es de esta manera. Termina una tarea y empieza otra. Y la otra que es así. Cuando se llevan a cabo tareas en simultáneo. Ya, esos dos contextos sí se utilizan y sí lo vamos a ver dentro de nuestro proyecto. Pero el resto, no. Ahora, ¿cuál es la otra forma de vincular? La otra forma de vincular las tareas, como mencioné, sería acá. Dándole doble clic izquierdo, selecciono qué tarea. Por ejemplo, esta la quiero vincular con la tarea número 1 y selecciono qué tipo de relación. Ya, esta forma también puede ser que sea también más práctica para ustedes, ya que selecciono, ¿no? ¿Qué tipo de relación quiero? Por ejemplo, de fin a fin. Aceptar. Y ya hizo esa vinculación. Entonces, esta forma también les puede resultar más práctico. En el caso que no quieran aprenderse las letritas FF, CF, FC o CC, pueden utilizarlo de esa manera. Ahora nuevamente, clic izquierdo, selecciono con qué tarea quiero vincular. Ahora, si yo estoy utilizando la de en cascada, entiendo que se tiene que vincular con la anterior. Pero siempre va a ser así y la respuesta es que no. Solamente que por el esquema que estamos utilizando, sí es de esa manera. Pero en realidad yo puedo acá vincularla con cualquier tarea. Por ejemplo, la tarea 2. Por ejemplo, la que le precede es la que está en la fila 3. Pero si a mí se me ocurre, la puedo vincular con la tarea 1, que está en la número 1. Entonces, tarea 1, quiero vincularla de fin a comienzo y aceptar. Entonces, miren, se ha vinculado la primera tarea con esta de acá. Entonces, no necesariamente, sí, como están viendo ahí, no necesariamente tiene que ser una después de otra. Pero nuevamente, el por qué es por la metodología y para tener todos un mismo orden, un mismo esquema. Pero uno puede escoger o vincularlo de la manera que más a uno le parezca, ¿no? Bueno, entonces eso sería concerniente a las relaciones. Antes de seguir avanzando, ¿alguna pregunta? Algo que quieran preguntar sobre las tareas. Estos esquemas que están viendo, o este de aquí, pueden utilizarlo para que practiquen. De hecho, esa era la finalidad. Lo subí para eso, para que ustedes lo descarguen y comiencen a cambiar. Ahora, ¿de qué manera? Eso ya les había comentado, ¿no? Coloquen aquí la preparación de un plato, de un postre, de algo. ¿Para qué? Para que se vayan familiarizando con la aplicación. Ahora, si lo han hecho, ya pueden hacer esto de aquí. Ya pueden vincularle esas tareas. Porque en ese esquema que yo les he compartido, que se llama plantilla 1, lo voy a volver a abrir. En ese esquema que se llama plantilla 1, han colocado los nombres de cada tarea, pero no están vinculadas. Entonces ahora sí ya las pueden vincular porque ya han visto qué son las vinculaciones, para qué se utilizan y cuáles son los tipos que hay, ¿no? Selecciono todas las tareas y le doy clic en vincular. Y aparte tengo que vincular estas dos que faltan para que todo esté vinculado en bloque, para que todo se mueva en uno solo. ¿Está bien? Antes de ir avanzando, ¿alguna pregunta, lo que quieran consultar sobre la aplicación? Concerniente a las notas que han estado preguntando. Ya está en el web. Ya está, disculpen, en el EduSys. Ahí les muestro rapidito. Lo que bastante me han preguntado. De repente, si no sabían cuál era el link de la plataforma, ahí también lo comparto. Solamente hay un compañero que me falta.
Profesor, sí, hasta el momento estas son las evaluaciones del parcial. Ahí como ven la mayoría tiene 19, 19, 20, por ahí por algún 14, 17, pero la mayoría está dentro de lo bien, ¿no? Ya. Sí, dime John, ¿cuál tarea? Claro, estas son como un esquema, por eso es que plantilla. Una plantilla para que aquí ustedes mismos cambien, ¿no? Por ejemplo, si de repente no eras muy asiduo a la cocina, colocabas una lista de cosas, ¿no? Por ejemplo, tarea uno, levantarme, tomar desayuno, llevar a los niños al colegio, eh, limpiar, por ejemplo. Ya eso dentro de un bloque, otro bloque. El punto es que lo practiquen. El punto es de que ingresen, no le tengan miedo a la aplicación y comiencen a plasmar, ¿no? Plasmar ya sea un proyecto, en este caso ya no es un proyecto de comida, sino un proyecto similar a la rutina que uno hace, ¿no? En las cuales probablemente o la mayoría de casos sea de esa manera, ¿no? Una tarea después de otra. Pero ahora, si ya lo has visto, cómo son las relaciones, de repente no necesariamente está uno después de otro. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, por decir, ¿no? Puedo preparar el desayuno mientras estoy escuchando una clase. O, a ver, no, una clase no. Escuchando radio, por ejemplo. Escuchando radio. Ya que es en la mañana. Escuchando radio. Entonces, estas tareas no necesariamente puede estar una después de otra. De repente pueden estar conectadas de comienzo a comienzo. Entonces sería así. De comienzo a comienzo. Porque las dos están llevando o han empezado al mismo tiempo y se están llevando en simultáneo, ¿no? Entonces, como han visto ahora los tipos de relaciones, ahora ya van a poder hacer este esquema de repente más acorde a la realidad, ¿no? Entonces, esto también ya depende del criterio de cada uno, ¿no? Si yo sé que hay tareas que no necesariamente se relacionan de fin a comienzo, entonces ya puedo ir intercambiando, ¿no? De fin a comienzo, de comienzo a comienzo, según el criterio de cada uno. Entonces la tarea no era nada del otro mundo, era colocar en los nombres de cada tarea una actividad. Una actividad concerniente al tema que ustedes querían, no se les hacía mucho más fácil. Ese era el objetivo. Y ahora a esa misma plantilla o ese mismo trabajo que espero que lo hayan realizado, lo hayan vinculado ahora sí. Ahora sí ya lo pueden vincular todo. Para que todo esté conectado, vinculado. Las ventajas ya las comenté. De repente lo coloquen en el Kahoot del día de mañana, día viernes. ¿Cuál es la finalidad de que todo esté vinculado? De que todo se mueva en bloque. Ya que si yo no hago las vinculaciones, es como si todo estuviera de manera independiente. Como si todo no fuera un solo trabajo. Como si todo no fuera un solo esquema. Entonces es por eso que es necesario vincular las tareas. ¿Qué otra ventaja tiene? Cuando veamos las tareas críticas, que también ya lo he mencionado en otras ocasiones, también tiene ahí una relevancia, las vinculaciones. Porque cuando uno quiere ver las tareas críticas, que es acá, ¿dónde están acá tareas críticas? Miren, hay tareas, como se acaban de dar cuenta ahorita, que se han pintado de color rojo. Y hay otras que están de color azul. ¿Sí? Mira, hay unas que están de color rojo y hay otras de color azul. Ahí está. ¿Los ha pintado a propósito? ¿Se los ha pintado o No, por no. defecto? No, esto se ha pintado por defecto. A ver, nuevamente. Ya esto, no, esto es un tema que vamos a ver luego, pero le estaban mencionando que acá, como están observando, hay tareas se han pintado de color rojo y hay otras que están de color azul. Entonces la pregunta sería ¿por qué no? ¿Por qué algunas de color rojo y por qué otras siguen de color azul? A ver, les explico ahorita para que cuando llegue esta clase se les haga más simple. Dice, profesor, antes de hacer los vínculos, las tareas tienen que estar con él. Lo ideal sería que sí. Lo ideal sería que sí. No es un orden necesario, obligatorio, pero
lo ideal sería de que todo esté, de que se haya elaborado el calendario, para que a la hora que lo veas acá, esos días ya no los toquen. Por ejemplo, acá si se han dado cuenta o se han percatado que es el único lugar donde están los rectángulos de color azul es en el área blanca y no en el área roja. Y esa área roja que representa los periodos no laborables. Por lo tanto, sería necesario, sería prudente primero hacer el calendario, plantearlo aquí y recién comenzar a colocar los días que se trabaja. Ya que si se hace al revés, se va a mover todo o sería un poco más complejo. No imposible, pero sí más complejo. ¿Por qué? Porque se va a mover todo, ¿no? Todo se va a mover a los lados o al área blanca. Entonces se vuelve un poco más complejo, ¿no? Y si uno tiene práctica lo puede hacer. Pero como es su primera interacción con la aplicación, no sería lo prudente o no sería lo ideal. Bueno, decía, ¿no? El por qué aquí esta área de acá se pintó de color rojo y por qué esta área de acá está de color azul. Y acá viene la respuesta. Porque si a toda esa área azul yo le aumento los días, eso no me va a cambiar el fin del proyecto, que es el 28/4. ¿Quieren ver? A ver. Si yo acá para preparar desayuno me demoro 2 días, o sea, le agrego un día más, el proyecto sigue terminando el 28/4. Si yo le doy 3 días, igual seguirá terminando el 28/4. Y a cualquier tarea que está de color azul, si yo le aumento los días, no me va a atrasar el proyecto, ya que el proyecto va a seguir terminando el 28/4. Pero ¿qué pasaría si yo cambio, como acabo de hacer ahorita, una tarea que está de color rojo? Por ejemplo, había seleccionado esta de acá, ¿no? Ahora esta de aquí, que se nota mejor. ¿Qué pasa si yo les aumento los días? Entonces, miren, ahí ya se movió el fin del proyecto. Se movió el 29/4. ¿Y por qué? Porque esa tarea es crítica. ¿Y por qué se llama crítica? Porque si yo le aumento el tiempo, me va a mover todo el esquema. Me va a mover todo el fin del proyecto. Por lo tanto, se llama tarea crítica. Ya esto lo vamos a ver más a fondo en otra clase. Pero esto se ve acá, tareas críticas, así. ¿Qué significa? Lo que acabo de mencionar, ¿no? Ahora, esta forma de ver las tareas va de la mano con una metodología que no vamos a ver, que es la que se llama cadena crítica. Ya, esa es una de las finalidades que tiene esa metodología. Basarnos o verlo desde la perspectiva de cuando las tareas se centran en el fin del proyecto, ¿no? Como mencioné ahí, nos basamos en eso. Bueno, ¿alguna pregunta antes de seguir viendo de seguir avanzando? ¿Alguna duda de esto? Por eso solo me han preguntado sobre el calendario. El calendario también espero que lo hayan practicado. Creen varios calendarios hasta que lo dominen. Igualmente esto vinculen, desvinculen, vuelvan a vincular hasta que ya lo dominen. Porque cada vez vamos a agregarle más cosas. Ahorita le estamos agregando las vinculaciones. En cada clase va a ir teniendo más cosas. Por ejemplo, la próxima, si no me equivoco, es sobre recursos. Entonces cada vez el proyecto va teniendo más cositas, más cositas. Ahora, este no es el proyecto que vamos a trabajar, sino simplemente es el esquema. ¿Cuál es el que vamos a trabajar? Es el que vamos a ver en un momento. Que está en la diapositiva número 3. Acá. A ver, la última vez que mencioné esto fue en esa clase que era sobre la metodología Design Thinking, que es la que más adapta o la que más acomoda al esquema original de un proyecto, ¿no? Que es inicio, planificación, ejecución, control y cierre, ¿verdad? Nuevamente espero que se lo hayan aprendido porque sí es importante que lo sepan. Ahora, nosotros vamos, para elaborar un proyecto, ahora sí vamos a hablar del proyecto que vamos a trabajar, vamos a utilizar esto. Normalmente esta metodología que se llama Design Thinking parte de eso, parte de las necesidades y en general. Si ustedes van a empezar un proyecto de emprendimiento, van a empezar a emprender algo, trabajar en algo, y si quieren que les vaya bien, o quieren tener una ruta, un buen inicio, tendrían que partir de acá.
de qué necesidad está cubriendo, solucionando, qué problemática estás abordando para poder empezar un negocio, ¿no? Mayormente uno lo relaciona a eso, ¿no? Un negocio, poder plantear un trabajo, ¿no? Entonces, si tu proyecto de emprendimiento no soluciona nada o no tiene luego vamos a hablar sobre el nicho de mercado, eh, probablemente no te va a ir bien porque no has tenido un buen inicio, no has planificado bien este apartado. Entonces, un buen punto de inicio es esto de aquí de las necesidades, de partir de una necesidad para poder plantear algo, ¿no? Ahora, ¿quién del que dio todo esto? Fue Tim Brown. Actualmente es el CEO, el presidente de su propia compañía que se llama IDEO. Él era un profesor creo que era de Harvard, en las cuales realizaba cursos sobre esto, ¿no? Sobre emprendimiento. Y fue el que planteó o estableció de esta manera, que era la fase de empatía, definir, idear, prototipar y testeo. Probablemente también se basó un poco en lo del el PMBOK, ¿no? Porque cosa curiosa que tiene igualmente 5 fases, ¿no? Curioso, ¿no? Que el Design Thinking tenga igual fases y también similares, solo que con otras palabras, al esquema original que tiene un proyecto, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esta metodología o de esta técnica, te menciona que no necesariamente tiene que tener un orden lineal. O sea, menciona que si tú estás, por ejemplo, en la última fase, puedes retroceder. Ya, pero esa es una característica del design thinking. En nuestro caso, no. Porque como ya hemos dicho, de la metodología en cascada, tiene que venir una después de otra. O sea, si ya terminó, ya no se puede retroceder. Sí, esto que estoy mencionando ahorita es sobre el design thinking, que es una técnica que se utiliza en emprendimiento para poder empezar a planificar o desarrollar un proyecto de emprendimiento, ¿no? Bueno, sigo mencionando. Entonces la primera fase es esta de aquí de la empatía. Más o menos entendámoslo muy similar al inicio, como menciona, similares. Muy similar a cómo inicia el proyecto dentro del esquema del PMBOK, que mayormente entendámoslo como recolectar información. Es como por ejemplo, nos decía, si yo quiero empezar un proyecto de vender salchipapa, que era el ejemplo que di hace las primeras clases, si yo quiero empezar a vender salchipapa, entonces podría hacerlo de varias formas, ¿no? Por ejemplo, podría ser encuesta. Por ejemplo, que dice observación, que sería lo más básico, ¿no? Si yo observo que en mi zona, en mi cuadra, en el lugar en el que vivo, no hay nadie que venda, entonces es un punto a favor, ¿no? Otra forma sería hacer una encuesta, ¿no? Preguntar. Y así hay un montón de técnicas, no metodologías sino técnicas, que se utilizan para poder recolectar esa información. Hacer grupo de discusión, mapa de empatía, observación encubierta, mapa de actores. Hay varias que en el ámbito educativo se pueden desarrollar, ¿no? En nuestro caso sería eso, ¿no? Recolectar información para saber si lo que yo estoy planteando o quiero realizar soluciona una problemática. En el ejemplo de salchipapa, ¿qué soluciona? Soluciona eso, ¿no? Soluciona que como no hay un negocio que venda salchipapas, entonces puedo colocar un negocio que venda salchipapas. Si yo veo que nadie vende pizzas alrededor de la zona, de la cuadra, entonces puedo colocar o una tienda o algo, ¿no? Basándonos en la necesidad. De ahí ese es el punto clave. Encontrar una problemática, una necesidad y darle una solución. Ya, bueno, siendo las 8:01, hacemos la primera pausa y luego continuamos. 10 minutos de break y volvemos. Primera pausa, chicos. Pueden ir por agua. 8:11, volvemos. Listo, chicos, continuamos. Antes de seguir continuando, les comparto el cajón del día de hoy, que siempre es bueno repasar. Lo estoy copiando ahí en el chat del Meet y a la vez en el grupo de WhatsApp. A ver. El día de hoy son 10 preguntas.
Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes rutas es para agregar un calendario al diagrama de Gantt? Clic izquierdo, escala temporal, aceptar. Clic derecho, escala temporal, aceptar. Clic derecho, escala temporal, periodo no laborable, aceptar. O clic izquierdo, escala temporal, acceder, aceptar. Claro, correcto. La de periodo no laborable. Muy bien, Milagros. Clic derecho, escala temporal. Dentro de escala temporal, periodo no laborable. O sea, aquí, clic derecho, escala temporal, periodo no laborable. Y escoger el diseño, no aceptar. Entonces, ¿cuál de las rutas es la que corresponde? Es esta de acá, ¿no? El resto está como a la mitad y por ahí dice clic izquierdo, ¿no? Ya desde que decía clic izquierdo ya obvio que ya no es, ¿no? Y a la derecha le faltaba la de no laborable. Listo. Primera pregunta. Pregunta número 2. La siguiente opción sirve para guardar un calendario de más proyectos. Ya esa se la dejo 50-50. Ya es esta opción de acá. A ver. Archivo. Y ni bien entra esa información, dice organizar plantilla global. ¿Qué significa esa opción? ¿O para qué es? Ahorita les comento, ya que no lo había hecho. ¿Y por qué es verdadero? Porque si tú ingresas ahí, ¿sí? Si tú ingresas a esa área, que es donde está ahorita mi proyecto, en esa área yo puedo guardar calendarios. Por ejemplo, lo que dice calendario. Diagrama. Acá está calendario. Puedo guardar calendarios que yo haya creado para futuros proyectos. Por eso se llama organizador de la vista global. ¿Por qué se llama global? Porque, porque porque esa opción me permite guardar calendarios que yo haya creado. Por ejemplo, yo tengo el calendario 1, ¿no? Entonces, calendarios que yo tenga aquí creado, como por ejemplo el calendario ejemplo, como este es un proyecto nuevo, no figura, puedo guardarlo, ¿no? Copiar y se va a guardar en ese bloque. Esa es la finalidad que tiene esta opción. Entonces, por eso la pregunta era, ¿no? Decía, la siguiente opción sirve para guardar un calendario en más de un proyecto y la respuesta es verdadero. Porque si yo ingreso ahí, puedo guardar un calendario que yo haya creado y reutilizarlo en otro trabajo. Entonces la respuesta es verdadero. Siguiente pregunta. El siguiente icono es para... ¿Se ve bien o se ve chiquito? Ahora lo ven mejor. ¿Cuál era la respuesta? La tarea de tipo automática. Ya que mencioné que solamente hay dos tipos de tarea, ¿verdad? O dos tipos de asignación de tareas. No dos tipos de tareas, no, sino dos tipos de asignación de tareas. Una es la automática y la otra es la manual. Y la del dibujito, ¿cuál le corresponde a la de manera manual? Disculpe, la manera automática. Manual significa que nosotros vamos a modificarlo, ¿no? Pero nosotros utilizamos la de manera automática. Nuevamente aquí, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. Si yo agrego una tarea acá, tarea, ahí está de manera automática. ¿Por qué? Porque el resto de información apareció automáticamente, ¿no? Pero si yo agrego acá una tarea de otra forma, manual, y coloco acá tarea, una de las cosas es que cambia el símbolo.
Y la otra que acá yo ya puedo escoger o puedo escribir, como su propio nombre dice, de manera manual. Esa es la diferencia de una con otra. De ahí no tienen ninguna diferencia. Esa es la única diferencia que tiene automática con manual. Y aparte que se ven en otro símbolo. Aparte que dentro de la aplicación las tareas de forma... ¿Dónde está? Acá está. Las tareas de forma automática, miren, tienen el color azul. Y las que son de manera manual tienen este color medio verde. Ahí como están viendo acá. Color azul y color verde. Bueno, siguiente pregunta. Pregunta 4. ¿Las actividades o tareas pueden tener jerarquía? ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es verdadero. ¿Qué significa esto? Significa que yo dentro de Project, si bien he creado 3 bloques, pero los 3 bloques está uno después de otro. Ahora, se puede hacer que este bloque esté dentro de este bloque, y sí, a eso se refiere lo de la jerarquía. Que uno esté dentro de otro. ¿Cómo sería? Que todo esto de aquí esté dentro de la tarea número 4. ¿Cómo hago eso? Con las viñetas, o la sangría, disculpen. Ahí le agrego su sangría, y una sangría más. Y ahora todo esto está dentro de esto. Miren, ahí está. Entonces a eso se refiere con lo de la jerarquía. ¿Cómo se agregan las jerarquías? Parece que jugar bastante con las eh, con las sangrías. Ah, hay que jugar bastante con las sangrías. Para eso sirve. También es algo que también espero que también hayan practicado, ¿no? Sangrías. Como no están todos hasta el mismo nivel, todas las tareas. Las de resumen están también a otro nivel. Y eso de ahí es importante. Ya que si yo le agrego la sangría, como lo voy a hacer ahorita, se entiende que esta tarea 6 está dentro de la 5. Por ejemplo, esta de aquí le voy a agregar otra sangría. Y miren, está una dentro de otra. Ahí está. Por eso es que tienden a pasar una de color negrita y que a la vez, si se han dado cuenta, comenzaron a moverse dentro de la misma área, más a la derecha. Porque ese es un tema ya de sangrías. ¿Qué significa esto? Que una está dentro de otra. Eso es lo que significa. Entonces la pregunta era, ¿las tareas pueden tener jerarquía? Y la respuesta era verdadero. Sí pueden tener dentro de cada una jerarquías. A ver, siguiente pregunta. 5. Las tareas de resumen sirven para... Resumen, cada vez que escuchan resumen, significa que es para agrupar, ¿está bien? No existe una tarea para crear un título, ni para agregar forma corta, ni para de forma independiente. Las tareas de resumen son para agruparlas. Nada más. Es la única finalidad que tiene. Poder agrupar un conjunto de tareas. Pregunta 6. Las tareas de hito sirven para... ¿Cuáles serán las de hito? ¿Para qué servían?
Asignar tareas de suma importancia, asignar un espacio de título al comienzo y final, asignar pequeñas actividades o asignar tareas aleatorias. Asignar una especie de título al comienzo y al final de un proyecto. Por eso que acá en el esquema que les he compartido, como notan, está al comienzo y al final. Las tareas de hito, nuevamente repito, miren, está al comienzo y está al final. Porque es para hacer eso, ¿no? Es como marcar, como escribir, cuándo inicia y cuándo termina. Es la única finalidad que tiene, no tiene más. No se puede asignar días, no se puede asignar recursos, no se puede asignar nada. Simplemente es para marcar. Ver ahí una marca, verla ahí en fecha, cuando inicia y cuando termina. No necesariamente van únicamente ahí, puede ir en cualquier lugar, pero es para marcar algo, para decir algo. Por ejemplo, ¿qué representa eso? El inicio del proyecto. ¿Qué representa acá? El fin del proyecto. ¿Qué pasa si lo coloco por acá? Por ejemplo, reunión importante. Y coloco ahí esa tarea de hito. Nuevamente es para marcar. Siguiente. 7. ¿Podemos asignar sangría a las actividades? ¿Sí, Juan Manuel? Verdadero. Claro, correcto. Dentro de los grupos también pueden tener jerarquía, ¿no? Un grupo dentro de otro. Igual que las tareas. Verdadero. 8. Las herramientas EDT nos permiten ver la jerarquía de actividades. ¿Qué significa EDT? Significa lo que está acá. No lo mencioné, pero acá está. EDT. Sí. Ahorita lo activo en un momento. Acá en la columna, EDT, ¿dónde está EDT? Acá está EDT. Ahí está. A ver, ¿qué significa el EDT? Que ahorita lo acabo de activar, ya que no estaba activado. Aparte de las predecesoras, o al igual que las predecesoras, el EDT me muestra la jerarquía que tiene cada tarea. Por ejemplo, acá porque dice 2.1, porque dentro del grupo 2, esta es la 2.1, esta es la 2.2, 2.3, 2.4. ¿Qué pasaría si acá yo le agregara otra jerarquía? Por ejemplo así. Miren, pasó a ser 2.2.1. Y si acá le agrego más jerarquía, pasaría a ser el 2.2.1.1. Ya, esto es algo muy similar a cuando vimos en Word, o algo similar a sangrías dentro de Word, que es para poder visualizar a qué nivel se encuentran dentro de esto. Disculpen, ahorita voy a abrir la puerta un momentito. A ver, listo, seguimos. Ya, estaba mencionando lo del EDT, ¿verdad? En la cual simplemente es para saber la... Sí, sí, Manuel, ¿querés preguntar algo más?
No confundan la columna EDT con predecesoras. Predecesoras es para saber qué tarea le precede o qué tarea está antes. Y el EDT es para saber cuál es la jerarquía de esa tarea. Te va a mostrar el mismo numerito, pero concerniente a qué nivel le corresponden, ¿no? 2.2, 2.1, 3.3, 4.2. Simplemente es para ver eso. Ya como hice eso, acá hay una columna que tenemos que se llama agregar nueva columna. Y ahí puedes agregar ahí un montón. Hay un montón de más columnas, dependiendo de lo que uno quiera ver, que se puedan agregar. Y la que he agregado ahora último se llamaba EDT. Ahora, ¿por qué no viene por defecto? Porque es una columna secundaria. Las que vienen por defecto son las que sí o sí tienen que tener dentro de Project, que es el tipo de modo de las tareas, nombre, duración, comienzo o fin, predecesoras y nombre del recurso. El resto que uno agregue ya es secundario y es opcional, como la columna que acabo de agregar, EDT. Y también hay esa opción. A ver, ¿dónde está? Acá está. Es esta opción, que también tiene el mismo nombre, no EDT. Es lo mismo. La columna y esta opción es para ver lo mismo, para ver la jerarquía de las tareas. Entonces, volviendo a la pregunta, dice, la herramienta EDT nos permite ver la jerarquía verdadero. Pregunta 9. Las tareas automáticas se asignan por defecto, verdadero o falso. Las tareas automáticas se asignan por defecto un día, no 2, no 3, no 4 días. Aunque luego podemos modificar esto, ¿no? Podemos cambiar cuántos días va a tener cada actividad, pero por defecto es un día. Ahora, nuevamente, ¿dónde se hacen esos cambios? Acá, ¿no? La primera o segunda clase vimos eso. En opciones, en, en programación, acá se ve todo eso, ¿no? Qué hora empieza, qué hora termina, cuántos días, cuántas horas, todo esto se ve acá. Pero no quiere decir que si uno no ha modificado eso, no lo puede usar de manera manual. De manera manual yo puedo moverlo aquí, no puedo asignarle la cantidad de días que crea necesario, conveniente para el proyecto. Siguiente pregunta, creo que es la última. Sí, verdadero o falso. Únicamente podemos usar tres tipos de calendario. Correcto, falso, ¿verdad? Existe tres tipos de calendario dentro de Project, pero son los calendarios por defecto que se utilizan a nivel mundial, ¿no? Pero dentro de nuestro proyecto podemos crear nosotros mismos un calendario adaptado, ¿no? Ahora no confundan las opciones que están aquí, porque acá sí son tres. Había mencionado que los calendarios que tenemos es el gregoriano, hijri y el tailandés. Pero estos son los tipos de calendario. Ahora no confundan los tipos de calendario con que nosotros mismos podamos crear en proyecto, nuestro calendario. Eso es algo totalmente distinto. Entonces, eso es lo que decía la última pregunta. Únicamente podemos utilizar tres tipos de calendario. Falso. Falso. Ahora también no confundirlo con los tres tipos de calendario, que es el estándar 24 horas y el de turno noche. Ya tampoco tiene que ver con eso. Bueno, ahí están las 10 preguntas de repaso de lo último que hemos visto. Continuemos. Nos hemos quedado acá dentro de la parte teórica, en la cual estábamos hablando de la fase de empatía. De las cuales entendámoslo como recolección de información para poder empezar un proyecto. Cuando ya se ha recolectado información en general, ¿no? De posibles negocios, ya en forma más genérica, ¿no? Que ya haga una encuesta en la cual diga
Eh, ¿Qué negocio, qué tipo de tienda te gustaría que haya, ¿no? Colocas ahí alternativas. Eh, Tienda, venta de artículos, venta de ropa, salchipapa, una encuesta algo similar, ¿no? Una vez que ya se ha visto eso, entonces ya se comienza a definir. En la cual, como dice ahí, separamos la información recopilada durante la fase anterior para poder ver, poder encontrar una otra perspectiva y saber definir el problema, ¿no? ¿Cuál va a ser de todos los problemas que se hayan podido identificar? Porque de repente, como problemática, se pudo haber encontrado más de uno, ¿no? De repente, al haber hecho la encuesta, encontré que no solamente necesita la cuadra o la zona una tienda de venta de salchipapa, sino también una venta de comida para animalitos. O sea, comida para perros, gatos, animales domésticos. Entonces, a eso se refiere la fase de definir, en las cuales de todas las problemáticas que uno haya encontrado, a cuál le vamos a dar solución. Y esto es algo muy importante, porque a veces uno cuando empieza un proyecto, a veces uno quiere abordar varias cosas, o quiere hacer varias cosas, y la cual al final no termina haciendo nada. Entonces, sí es buena esta parte de definir, ¿no? De saber cuál es el problema que voy a acarreo que voy a abordar y darle la solución. Luego ya uno puede solucionar otras cosas, ¿no? Pero en un primer momento, tener definido cuál va a ser la problemática y qué solución voy a ofrecer. Es por esto que en el programa que les mencioné, varios fallan en esta parte. Hay varios que crean proyectos o tienen proyectos, pero no tienen bien definido, uno, a qué público se dirigen y dos, qué solución brinda su proyecto. Porque de repente cuando lo tuvieron en mente, tenían algo bastante general, ¿no? Genérico. O no tenían bien definido. Entonces ahí es donde varios fallan en el camino. No tener definido qué problemática están solucionando. De repente todo muy general. Es como cuando en el colegio a veces yo pregunto en ese apartado de ¿a quién te diriges? La mayoría de chicos siempre dice a todos. Por ejemplo, la creación por decir, ¿no? Un cepillo autónomo. ¿Para quién va dirigido? Y la mayoría dice para todos, para todos. Entonces es algo muy genérico, ¿no? Que en un contexto no es algo bien elaborado. Uno tiene que saber a qué público se dirige. Dice, pero una consultación de evaluación de proyecto, ¿qué día va a ser? El día lunes. El día lunes. Lunes 30. Lunes 30 de mayo. Entonces, esta fase se refiere a eso, ¿no? Definir cuál va a ser la solución. Disculpen, cuál va a ser el problema que voy a acarrear, ¿no? ¿Cuál va a ser el problema que voy a buscar brindar una solución? Para eso también hay técnicas, ¿no? Por ejemplo, les menciono esta que se ve a nivel de colegio, que es tarjeta roja y verde, que es bien simple de entender. Uno expone una idea y si está a favor, tarjeta verde, ¿no? Si está en contra, tarjeta roja. Entonces sale cada miembro de un grupo y expone una problemática y si el grupo le parece bien abordar ese problema, tarjeta roja, ¿no? Por ejemplo, queremos encontrar solución ante la contaminación ambiental. 5 levantan tarjeta roja, uno verde. Entonces se cambia otro problema. Y así sucesivamente, se va haciendo hasta encontrar qué problema quiere abordar el grupo, ¿no? Qué problemática quiere brindarle una solución. Bueno, es una de las técnicas que uso a nivel educativo, pero hay muchas más ahí como van a encontrar en la diapositiva, ¿no? Idear. Una vez que ya hemos escogido o ya hemos definido qué problema vamos a brindar, como decía en el ejemplo, en el primer caso yo hice una encuesta de qué negocio les gustaría a la gente que hay en la zona. Y decía salchipapa, venta de ropa, venta de comida para animalitos y más cosas. En la segunda etapa encontré que la gente o las personas les gustaría o ganó la alternativa que era una venta de salchipapa. Eso se hizo en definir. En la fase idear, una vez que yo ya sé qué voy a hacer, que es la venta de salchipapa, voy a idear de qué manera voy a elaborar este negocio.
porque una tienda de salchipapa es algo bastante genérico, no tiene una noción. Y como vimos en una clase, o mencioné lo de diferenciación, que lo vamos a ver casi al final está. No, acá no está. De la diferenciación, eh, hay que ver de qué manera nos va a diferenciar del resto de posibles negocios que ya existan, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta ese detalle, para no ser más del montón, ¿no? Entonces, en esta fase de idear se busca eso, ¿no? Ideas. Acá también se utiliza bastante lo que es la lluvia de ideas, que es la técnica más fácil o la que más se utiliza. Brainstorming, brainwriting, mapa mental, lluvia de ideas, dibujo, una serie de cosas para poder saber de qué manera vamos a elaborar este negocio, ¿no? Por ejemplo, virtual, presencial, qué precios, qué productos, a qué hora se va a atender, si va a tener sucursales, cuántos empleados voy a necesitar, qué necesito, todas esas cositas, ideas, se ve en esta fase, ¿no? Comenzar a idear qué manera va a ser nuestro proyecto, nuestra venta de salchipapa, ¿no? Nuestro servicio, mejor dicho, de tía veneno. Luego, una vez que se ha hecho eso, pasamos a la fase de prototipo. La fase de prototipo se caracteriza porque no es el producto final, sino es una muestra en la que se da a conocer cómo se vería el producto final. Mayormente cuando uno habla de prototipo le viene a la mente esto, maqueta. Y a nivel educativo igual, cuando uno quiere hacer un prototipo le viene a la mente una maqueta. No necesariamente puede ser una maqueta, puede ser un boceto, un dibujo, una representación teatral, por ahí es una inmersión cognitiva, un cuento, depende del contexto del grupo que vayamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, nuevamente en el caso de la salchipapería, en mi prototipo puedo hacer una representación de cómo sería la tienda, o sea, el negocio, desde que el cliente ingresa y cómo se le va a atender. Hacer una representación teatral, una representación de cómo sería desde que abrimos hasta que llegue el cliente, dónde se sienta, cómo se le va a atender, cómo se vería el lugar. Hacer una representación o como un bosquejo, no en imagen, no grabación, sino una representación de cómo se vería. Eso puede ser un prototipo, ¿no? En nuestro contexto. En esta salchipapería, nuevamente, hacer esa representación de cómo sería la atención, cómo sería el producto, ¿no? Un prototipo de la carta del menú que se va a ofrecer. Por ejemplo, aquí en la esquina donde yo vivo, solamente venden salchipapas y alitas, no venden hamburguesas. Entonces es algo que de repente en prototipo ellos lo hayan hecho, ¿no? Por dar una idea. Que hayan puesto una serie de cartas de menú que vender, ¿no? Mostrito, salchipapa, hamburguesa, con carne de pollo deshilachado, chorizo y una serie de cosas. Y hayan escogido cuáles son las que más venden. Por ejemplo, esto es algo que también se hizo en esta película, que también voy a estar haciendo varias menciones a distintas películas. En la historia de McDonald's, no sé si la hayan visto, hay una película que se llama El Fundador, creo si no me equivoco, que habla así, El Fundador se llama, que es sobre la historia de McDonald's, que es muy buena película, más allá de saber su historia, porque te habla bastante de eso. Si la has visto, bacán. Si no la has visto, la puedes encontrar en internet. Y la encuentras como El Fundador. ¿Y por qué es importante que veas esta película o que sepas sobre esta película? Porque hay una escena en la película en las cuales menciona cómo se creó esa forma de venta, que era desde que el cliente llegaba y hacía su orden y en cuánto tiempo la atendían, que era aproximadamente 1 o 2 minutos, donde no el creador, sino el que se volvió, primero fue socio y luego fue dueño, se quedó maravillado. Se quedó maravillado de esa forma de vender, que era la empresa que había creado lo que era la comida rápida. Antes de este contexto no existía el concepto de comida rápida. Y eso fue lo que revolucionaron los dos hermanos, que eran los creadores de McDonald's. Solo que luego Ray Kroc,
que es este personaje que lo han visto de repente en Spider-Man, le gustó la idea, se quedó maravillado y al final se volvió el dueño. Compró toda la empresa y se volvió muy, muy millonario. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque los hermanos, hay una escena en la cual recrean eso. Se ponen a pensar cómo se vería el lugar o cómo se debería ver el lugar para que te pueda atender en 2 minutos o menos. Cómo se debería ver toda la tienda internamente, cómo debería estar organizado la plancha, las mesas, los trabajadores, como ellos mismos lo dicen como una sinfonía, para que te puedan atender en ese tiempo. Entonces, por ese lado, sí les puedo recomendar la película, porque te habla bastante de cómo iniciaron y cómo a uno le puede dar eso, ¿no? Ya nuevamente, en nuestro contexto, en prototipo se vería eso también, ¿no? Ellos se dieron cuenta que de todos los menús que vendían, lo que más vendía eran las bebidas y las hamburguesas. Entonces quitaron todo el menú, quitaron todo lo adicional que vendían, porque salía poco o poco compraban, y lo que más salía, que eran hamburguesas y bebidas, eso fue lo único que vendieron. O eso fue lo único con lo que se quedaron. Y lo que los volvió millonarios, volverse expertos vendiendo hamburguesas. Entonces al igual, ¿no? Como menciono acá en mi esquina, en la zona acá donde vivo, que vende salchipapa, el chico que vende solo vende eso. Solo vende alitas y solo vende salchipapas. No vende más que eso. No vende mostrito, no vende pan con chorizo, no vende nada, nada adicional. Solamente tiene eso. Cosa curiosa, ¿no? Mientras que otros sí venden más cosas. ¿A qué se deberá? No le he preguntado hasta el momento. Pero puede ser como lo que menciono, ¿no? Se habrá dado cuenta que lo que más vende es eso y se habrá quedado con eso, ¿no? ¿Quién sabe? O de repente no, qué sé yo, ¿no? No quiere preparar lo otro, ¿qué será? Y por último, ya la última fase, la fase de testeo, en la cual ya una vez que hemos recibido la información que se llama feedback o retroalimentación, de qué cosas se pudieron pulir o de qué cosas se pudieron mejorar, ya lanzamos el producto para hacer una fase de testeo. Porque acá en prototipo, como hemos mencionado, acá se ha elaborado algo, cómo se debería ver el producto final. ¿Y para qué me sirve esa información? Para que una vez que yo haya encontrado problemas, los pueda mejorar o los pueda solucionar. Por ejemplo, cuando hice el esquema o el bosquejo de la representación, me di cuenta que cuando ingresaba el cliente no veía el menú en la pared. Algo similar, ¿no? Entonces, ya en el producto final lo mejoro. Lo coloco en otro lugar, lo hago más grande, cambio el tipo de letra, le coloco otros colores. El punto es solucionar los posibles problemas que se hayan encontrado para que el producto final ya no lo tenga. Por ejemplo, otro ejemplo. En el prototipo usualmente uno coloca, por ejemplo, en venta de semillas. Venta de semillas, una imagen que solo es una bolsa con semillas, ¿no? A ver, bolsa con semillas. Ya, por ejemplo, este es el prototipo. Una bolsa con semillas. Y el producto final sería algo así. Ahí está. Por ejemplo, este sería como un prototipo de 20 semillas y así se vería el producto final. Ya con un nombre, cuánto pesa, propiedades nutritivas, un tipo de envase, por darles una idea, ¿no? De cómo sería un prototipo y cómo sería un producto final. Similar, pero en nuestro caso usted va a dejar un trabajo. Ah, ya, sí, justo en el tiempo que me queda vamos a pasar eso, ya que termino de hablar esto. Entonces, esa sería, esa sería más o menos el orden que vamos a seguir. Entonces, en nuestro proyecto, en vez de decir actividad uno va a decir eso, ¿no? Empatizar. Hoy día les voy a compartir otro esquema más. Va a estar así, empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y a ese esquema, como dije, se los voy a compartir. Creo que está en la clase número 5. Déjame ver.
Si no lo tengo, igual se los... Creo que es este de acá. Molde. Ah, sí, acá está. Ya, este es el esquema que les voy a compartir el día de hoy. Lo van a encontrar ahí en el aula virtual que va a estar así. Empatizar, definir, idear, prototipo, testeo. Nuevamente este es otro molde. Que es parecido al anterior, solo que ahora tiene 4 grupos. No, 5 grupos. Y dentro hay varias tareas. ¿Qué le falta aquí? Vincular. Pero más que vincular, es para que coloques aquí cuántas tareas va a tener cada fase. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre qué proyecto va a ser cada uno. Entonces, eh, habiendo mencionado una vista más o menos pausada sobre cada fase, es aquí donde ustedes van a definir qué proyecto van a realizar. En el ejemplo yo hablé sobre salchipapería, ¿no? Ahora, tú puedes abordar el mismo problema o la misma problemática y plantearlo en Project. Como mencioné, el objetivo del módulo no es que al final ya tengas tu negocio de venta de salchipapa, sino que lo puedas plantear dentro de la aplicación, con todas las herramientas que vamos a ver. Entonces, para la próxima clase, ya a partir de hoy, ve planificando, ve viendo qué problemática o qué negocio te gustaría plasmar en Project. No digo realizar porque no es el objetivo, sino plasmarlo dentro de la aplicación. Comentaba, en otros grupos que he tenido a lo largo de acá en el instituto, unos han hecho como mencionaba, ¿no? Por ejemplo, mencioné el caso de un compañero que al final sí lo llegó a realizar, por eso es que lo recuerdo bastante. Fue el primer grupo que tuve empezando la cuarentena de un estudiante que vivía en, en la selva. Tenía una casa y colocó un negocio de venta de helado, porque en su zona donde él vivía no vendían helados artesanales. Entonces, en ese mes, el módulo lo planificó acá y luego, pasando los módulos, me comentó, me enseñó que si lo llegó a llevar a cabo, no colocó su negocio. Ya, pero ese no es el objetivo, es un caso muy aislado, ya que creo que solo hasta el momento he tenido 2 o 3 alumnos de todos los grupos hasta el momento que sí hayan realizado, que sí hayan materializado lo que tenían en mente, ¿no? O lo que llegaron a planificar acá. Ya, pero ese no es el objetivo. Entonces, uno puede ser ese, ¿no? Otro, en otros grupos hicieron sobre costurería, mencioné, ¿no? Costurería, venta de tortas de chocolate, un negocio de venta de queques. Puede ser de cualquier tema, de lo que tú gustes o de lo que de repente estés trabajando, ¿no? Algo similar. Entonces, eso ustedes ya lo tienen que ir definiendo. ¿Sí? Yo no les voy a decir sobre esto, sino ustedes mismos van a escoger y si tienen una idea, aquí las vamos a pulir. Por ejemplo, pasando a la del día de hoy, esta es la diapositiva que estamos viendo. Ahora sí pasemos acá. Por ejemplo, para que tengan más ideas. Eh, puede ser individual y puede ser en grupo, hasta grupos de 2 o 3 máximo, diría. Si tienen afinidad con algún compañero o compañera, pueden agruparse hasta de 3. Pero si se van a agrupar, obviamente tiene que ser un trabajo más completo, ¿no? No más esto, más realizado, ¿no? Si lo van a hacer en grupo. Si no, no tendría mucho sentido. Entonces, pueden hacerlo individual, como pueden hacerlo grupal, ¿no? Ustedes mismos vean con quién pueden trabajar, con quién más tengan afinidad y pueden agruparse. Por ese lado no hay problema. Les estaba hablando sobre el tema, algo que les puede servir, ¿no? Por ejemplo, Netflix dice, acceso a películas, documentales y series exitosas en el mundo, por streaming y en estreno, libre de comerciales e interrupciones. Ahí está pintado en 3 colores, porque uno te dice el producto, dos, de qué manera está dando el producto y cuál es la diferenciación o cuál es lo que se diferencia del resto o para a qué está abordando. Por ejemplo, Netflix es un servicio de streaming, correcto, en la cual mayormente o en algunos casos tiene productos exclusivos de estreno. ¿Y qué lo diferencia del resto de plataformas como YouTube y otra más? De manera paga, que es libre de comerciales e interrupciones, ¿no? A diferencia de la televisión nacional, que tiene comerciales. Te entras a YouTube, una cuenta gratuita, tiene comerciales. Entonces, Netflix hasta el momento no tiene nada de eso. Dicen que se está evaluando la idea de que Netflix tenga comerciales o tenga publicidad.
pero es una idea que se está evaluando la empresa. Les había comentado también que Netflix está en decadencia. La empresa cada vez no sé si está tomando malas decisiones o qué pasa con la dirección porque cada vez se está quedando concerniente a otras empresas, ¿no? Como HBO, Disney, Disney Plus y tantas Amazon, tantas otras que hay, se está quedando bastante. Y con lo que ha dicho que ya no se va a poder compartir cuentas en un espacio distinto al que uno está, con más razón la gente va a comenzar a migrar a otra plataforma, ¿no? Bueno, concerniente a KFC es algo similar, dice pollo frito de gran tamaño, elaborado con la receta secreta, es la que lo diferencia. ¿Y por qué uno compraría esto? Porque es para compartir en familia, ¿no? Ellos siempre destacan eso, el KFC, que es para compartir. Por eso que creo que es el única tienda que te vende el pollo así, ¿no? En balde. No recuerdo haber visto otra que venda así en balde. Y la Inca Cola, ¿no? Bebida gasificada es el producto, que está relacionado bastante a la gastronomía peruana. Eso es lo que lo diferencia a diferencia de otros productos. La Inca Cola siempre ha resaltado de eso. Y adicional a eso, la Inca Cola tiene una historia también bien interesante, ya que cuando ingresó la Coca-Cola es una empresa internacional, pero cuando ingresó le hizo la guerra a Coca-Cola y no pudo ganarle. Coca-Cola le pertenecía a la corporación o empresa Lindsley, la que es actualmente la creadora de Tambo, pero cuando ingresó la Coca-Cola, que como mencioné es internacional, la Coca-Cola Company, no pudo ganarle la Inca-Cola, porque la Inca-Cola estaba muy bien posicionada en el mercado por varios factores. Dentro de ellos era la gastronomía peruana. Desde sus inicios, la comida peruana ha estado muy vinculada a este producto. Tanto fue así que al final la Coca-Cola, si bien no pudo ganarle, pero sí terminó comprando parte de la empresa. No es dueña al 100%, pero sí gran le pertenece ya a la Coca-Cola Company. A pesar de que hay otras bebidas, Coca-Cola siempre se ha diferenciado, ¿no? A pesar de que tenemos oro y otras bebidas más que no recuerdo los nombres, pero la Coca-Cola siempre ha resaltado en ese aspecto, ¿no? Y los comerciales, si tienen la misma edad que yo, recordarán que la mayoría de comerciales siempre ha estado en escena los platos típicos de Perú. Hay este trabajo que recién estamos empezando para la última clase, hasta el último día. Entonces es algo que te puede servir, ¿no? Algo que te puede servir para que vayas puliendo tu idea. Otro ejemplo. Por ejemplo, acá dice elaboración de torta, ¿no? Por ejemplo, esto que está de color morado se le conoce como mantra. ¿Qué es el mantra? Una frase, un eslogan que nos diferencie del resto de tiendas, ¿no? La mayoría de empresas lo tienen. La mayoría de empresas siempre maneja un mantra. Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es la frase de McDonald's, hay una frase que en inglés que ellos dicen, y en español también. ¿Han escuchado? De McDonald's. ¿Comen en McDonald's o no? Sí, I love it. Oh, me encanta. De Nike, la mayoría de empresas siempre tienen una frase, ya sea pequeña, un poco más larga. A eso se le conoce generalmente como el mantra, que lo caracteriza a la empresa, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, dice, ¿no? Elaboración de tortas. Y ahí el estudiante hizo este mantra, ¿no? Darte un gusto sin culpa. Una frase un poco pícara, interesante, distinta, característica. Es bueno colocarle, ¿no? Por ejemplo, de este tema, elaboración de tortas, dijeron esto. De repente, si el tuyo fuera elaboración de artesanías, por dar otro ejemplo, entonces inventa una frase, ¿no? No creo que sea algo muy, muy complejo. Es bueno que tenga, como menciono, sí, ya que te va a caracterizar, ¿no? A veces uno relaciona bastante el producto o la empresa con una frase. Metro, precio más bajo siempre, ¿no? Entonces uno le viene a la mente en la frase, directo. Piensa en Metro y le viene, o de Totus, Ripley y tantas otras que tienen una frase que a veces nos cuesta separarlas.
porque están tan vinculadas a la marca o a la empresa que, que es muy característico. Dice, profe, ¿puedo hacer grupo con Catherine? Claro, puede ser grupo con quien tengas más afinidad. Eso ya depende de ti. Yo, esto sí, la próxima clase les voy a preguntar. En la próxima clase voy a abrir un blog de notas y les voy a preguntar a cada uno qué proyecto van a tener en mente, ¿no? Por ejemplo, en tu caso decía Milagro, no Milagros. ¿Qué proyecto van a hacer? Dice venta de ropas. Venta de ropas. Entonces así le voy a preguntar a cada uno, ¿no? Cada uno me va a decir qué proyecto va a tener en mente para cada clase poder ayudarlo, ¿no? Poder encaminar lo que esté a que vayan escogido, ¿no? Entonces, en tu caso, por ejemplo, si ese fuera el tema que vas a utilizar, venta de ropa, ¿no? Entonces ahí empezaríamos de la primera fase. El por qué quieres colocar un negocio de venta de ropas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Con lo que he hablado es porque de repente, recuerda que todo es un escenario simulado, no es algo que sea 100% que vayas a realizar, sino simulado, ¿no? Que la problemática que has encontrado es porque donde tú vives o en tu zona o que hayas tú realizado encuestas has visto que no hay venta de ropa de marca, ¿no? O ropa extranjera. Entonces esa sería la problemática, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que tiene tu tienda? Es algo muy importante. Concerniente acá dice la necesidad. ¿Cuál sería el beneficio que tú ofreces el beneficio que tú ofreces a diferencia de los demás? Entonces por acá dice concerniente a la elaboración de tortas que son visualmente agradables, que son productos naturales, que vienen con cajas en forma de corazón. En tu caso algo similar, ¿no? ¿Qué te va a diferenciar a ti tu tienda, o tu tienda ya sea virtual o un lugar, un espacio físico? ¿Qué te va a diferenciar del resto de tiendas? ¿Qué es lo que ofreces? De repente en tu caso, ¿no? Ofreces, traes ropa, por decir, de Europa. No de Estados Unidos, sino de otro lugar del mundo. Entonces ahí, eso es lo que tienes de tarea. Que vayan pensando qué van a trabajar, qué van a escoger y cómo lo van a plantear. Ideas, ya mencioné varias. Ya sea que escojan una de esas ideas o ya sea que tengan otra en mente. Como nuevamente repito en el último minuto que me queda, el objetivo es que lo plantees acá. No es que lo vayas a realizar. Por lo tanto puede ser cualquier tema. Pero de todas maneras lo estoy dejando a escoger. Ustedes van a escoger y aquí lo vamos a pulir, ¿no? Lo ideal también sería que cada uno haga un tema distinto, ¿no? Porque al final voy a compartir todos los trabajos para todos, para que lo tengan y de repente les pueda servir a futuro, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Que cada uno haga un proyecto distinto y al final comparto para todos los proyectos, ¿no? Sería lo más adecuado. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Tienen también nuevamente bastantes cosas que hacer. Tienen que terminar el esquema, tienen que ver qué idea van a desarrollar. Todavía no le estoy pidiendo que lo hagan, sino que escojan, ¿sí? Todavía no le estoy pidiendo que lo completen aquí, sino que escojan, que ya tengan bien definido cuál va a ser el tema que vas a realizar. Y eso sí es lo que te voy a pedir para la siguiente clase, que sepas qué vas a trabajar. Sí, pero voy a explicar lo que no entendí bien qué trabajo. Ah, ya, que sepas, que escojas qué ventas vas a hacer. Si ya has definido, estás muy segura a la vez de tu compañera que no ha mencionado nada todavía, que sepan qué van a escoger. Si estás muy segura que vas a hacer eso, porque si has escogido esto ya no hay vuelta atrás. Entonces busca información sobre esto. Busca tiendas, busca videos, busca todo lo concerniente a tu proyecto sobre el tema que hayas escogido, para que sepas más sobre el tema, ¿no? Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Preguntas finales, chicos, algo que quieran preguntar. Algo que quieran, alguna consulta. Sí, bueno, si no hay preguntas, ahí nos quedamos. Dice, ¿cuánto? Ah, ok. Si no hay preguntas, bueno, ahí nos quedamos el día de hoy. Ya la próxima clase seguimos hablando más de esto. De todas maneras, siempre la teoría va a estar de la mano. Porque ya con eso ya podemos empezar acá ya. Planificar cuáles van a ser las actividades. Este es un esquema. No necesariamente cada una va a tener 3 tareas. Puede tener más
como puede tener menos. Entonces esto simplemente es como un esquema, una base para que te bases. Pero puede ser más grande, no más complejo. Eso ya depende de cada uno. Bueno, ahí nos quedamos. Este esquema se lo voy a compartir el día de hoy. Se va a llamar molde project. Y este es el molde que vamos a utilizar hasta la última clase. Bueno, ahí nos quedamos. Cuídense mucho. Nos vemos el día viernes a la igual de la misma hora, ¿no? 7 a 9 de la noche. Me despido de todos. Que tengan buena noche. Cuídense mucho. La Hasta luego con noche. todos. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego.